Hola a todos. Esto es The Black Translation, el canal de las novelas olvidadas. Entonces continuamos con The Lazy King parte 2 capítulo 6. La vanagloria de Irritum. Parte 1. No es un dios. Manteniendo filas y filas, esas alas blancas cubren el cielo. De la tierra brotan esas encarnaciones del deseo, las que se convertirán en enemigas de Dios. El cielo ya era un crisol de caos, de mezcla de luz y oscuridad. Si bien tenían una escasez absoluta en número, y originalmente nunca podrían formar una gran fuerza, las legiones de demonios ya contaban con más de 1000. Cada uno de ellos se subió a las espaldas de dragones voladores gigantes de mayor tamaño que mi propio cuerpo, y corrieron a través de los cielos en los que no se les había permitido poner un pie antes. Incluso podría tomarse como un pronóstico del fin del mundo. El aire que había recibido la bendición de Dios fue violado con miasma, y nada de eso emitió un sentido de realidad. Y no eran solo estos cielos por los que volaban los ejércitos. Basado en las señales de mis camaradas por todo el país, los demonios del inframundo habían formado facciones para atacar todo nuestro cielo. La mía sumaba 500. Incluso con el ejército en el 5.º lugar dentro de estas tierras santas, incluso si nuestras alas nos otorgaron la ventaja territorial aquí, los demonios llegaron en mayor número de lo que nosotros, los del cielo, podríamos reunir. Los demonios eran almas malvadas, mentes oscuras manchadas de avaricia. Si piensas en cómo los corazones humanos eran más fáciles de volverse malos que buenos, es probable que sea una cuestión natural de la vida. Por eso no puedo soportarlo. Esos gusanos que crean este hedor nauseabundo flotan en este Edén. Las alas están fuera de la ciudad. Un torbellino siniestro pasó a toda velocidad en los huecos de la luz. Otro de los demonios apostados detrás de mí cayó al suelo. El ejército irregular contaba con cerca de 1000, y contaba con una cantidad de poder excepcionalmente alta. Un hombre de cabello negro azabache estaba sentado encima de un wyvern plateado. Corriendo de izquierda a derecha sobre la guerra del demonio, un comandante. Apenas podía capturarlo en mi campo de visión, y entre estos montones de basura, él era el que tenía el mayor poder. Entonces esto es todo lo que tienen. Ni siquiera tenemos la necesidad de traer problemas a las manos de Leiji-sama. Interrogación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Desde Los Ángeles corriendo hacia mi trasero, se lanzaron innumerables luces para limpiar la oscuridad. Para nosotros, que éramos como la casa de Dios, fue un acto tan simple como tomar una bocanada de aire. Rayo de juicio para purificar esas masas de energía negativa. Liberado sin un sonido, llenó el cielo y se tragó a ese ejército irregular. Y eso fue eliminado con nada más que un puño. El ejército tembló. Sobre ese absurdo orgullo. Con miedo. Asombrado. Originalmente fue algo que nunca debería haber llegado a ser. Algo que era imposible. Nuestra misión era acabar con el mal. Para cumplir con nuestra razón de ser, debíamos dejar de lado nuestras emociones. Mi amigo jurado, que ocupaba el segundo lugar en mi ejército, abrió mucho los ojos y me llamó con voz sombría. Gloria, ese hombre es. Recibí el nombre de Gloria de mi Dios. Levanté la mano para detener a mi amigo, que parecía que se apresuraría a unirse a la batalla en cualquier momento. El ejército enemigo era demasiado numeroso. Y ese hombre extraordinario, habiendo sido creados por Dios, seguramente nos jactamos de una mayor cantidad de poder que ellos. Si fuera 1 a 1, no habría forma de que perdiéramos. Si tan solo destruyéramos esa cosa que se precipita y destroza nuestra luz, el resto solo sería cuestión de tiempo. No tengo tiempo para hundirme en la oscuridad de este nivel. Lo apuesto a mi nombre de Gloria, no puedo dejar que esto continúe. Traeré gloria al lado de mi Dios. Un grito indescriptible sacudió los cielos. El ejército enemigo tomó posición. Aquellos demonios que originalmente deberían haber estado corriendo hacia nosotros hasta el contenido de sus corazones estaban asombrosamente silenciosos. Escondidos detrás de la espalda de su líder, no eran más que una molestia. Si solo nos dieran el espacio, podríamos disminuir su número y derribarlos a todos. Pero eso significaba que la fuerza y el mando del ejército recaían en ese solo hombre. Entonces, solo hay una medida que tomar. Es sencillo. Giré la cabeza hacia mi camarada 3 cabezas más alta que yo. Al ángel de ojos radiantes y 6 alas celestiales en la espalda. Amigo mío, te dejo el mando. Quitaré ese. Gloria, pero. No hables. Tu comandante soy yo. Soy la espada más grande de Dios.
No importa lo cerca que estemos, haré que obedezca mis órdenes. Incluso si estoy en desventaja, ese nivel de poder, y un alma de ese grado, el poder de un ángel normal, nunca sería capaz de soportarlo. Y en ese caso, yo, el que Dios trajo para proteger el trono, gobernando gloria y justicia gloria Seitroan seré su oponente. En el lugar de mi pequeño ejército, siendo superado por algo como un demonio. De las 10 alas benditas que adornan mi espalda, liberé mi poder. Sin esperar una respuesta del hombre, corrí. No hay obstrucción en los cielos para estas alas. En un instante, me había presentado ante los ojos del hombre. El sol naciente. Un sentimiento de catarsis cercano a la omnipotencia refinó mi poder. Ahora recíbalo si lo desea. La virtud que gobierno la autoridad de Justitia. No necesito armas. Dirigí la palma de mi mano al lamentable demonio masculino que ni siquiera tenía alas. Oscuridad eterna y barro de destrucción. Puedes simplemente volver a ese lugar. Judmenrain. Las lanzas de relámpago que Dios me entregó llenaron el cielo. La expresión oscura del hombre fue absorbida por completo. Una habilidad de Justitia. Entre las numerosas autoridades otorgadas a los ángeles, era el poder más especializado en llevar la ruina a los demonios. Esta sensación catártica de convertirlo todo en cero. Una risa interminable brotó de mi corazón. No hay nadie que mueva el puño ante la gloria de Dios. No importa cuán fuerte sea en poder, al final, es solo un alma negativa. Un asqueroso mestizo sin alas destinado a gatear por la tierra. Todo mi cuerpo estaba cubierto de una luz aún mayor que antes. Eso en sí mismo fue la prueba de mi crecimiento. La prueba de que mi justicia había sido reconocida por Dios. Gloria, no bajes la guardia. Mi amigo detrás de mí pronunció un discurso con expresión severa. Era un hombre heroico que había luchado durante mucho tiempo como la vanguardia de Dios, pero estaba demasiado preocupado. Ese es, fuerte. Afirmativo. Entre esos gusanos, él, era decente al menos. Giro mis ojos hacia mi frente. No hay necesidad de estar tenso. Ya se fue. No soy negligente. Ya se fue. No hay forma de que alguien que haya recibido la gracia de Dios como yo enfrente la derrota, y la victoria absoluta estaba en mis manos. Me detuve en el aire. Crucé los brazos y miré fijamente el área de la que la luz se había disipado. Mi habilidad para Disefield captó vívidamente la presencia del hombre que se suponía que había sido aniquilado. Era un hombre miserable cuya cantidad y calidad de poder estaban muy por debajo de la mía. Incluso entre el sistema de clasificación de esos demonios, ni siquiera debería ser clasificado como Lord. Incluso en comparación con los señores de los demonios que había relegado al olvido antes, debería haber sido indudablemente más débil. Pero estaba vivo. Solo tomó un instante para que la luz se aclarara. Aquellos que estaban orgullosos ante el enjambre de demonios, mi familia estaban un poco perturbados. Entonces Judmenrain no funciona. ¡Qué hombre tan irritante! Incluso después de tomar la lluvia de juicio de Dios por adelantado, su expresión no mostró dolor y su cuerpo no resultó dañado. El hombre frunció un poco el ceño y le dirigió una mirada condescendiente. Una cabeza más alta que mi camarada juramentado, el resplandor de esa alta estatura estaba empapado en una temperatura de cero absoluto, y no era algo que un demonio de su rango debería enviar a alguien como yo. Esa mirada y ese porte eran algo de lo que tenía un recuerdo. El pecado abrazado por varios demonios que había purificado. Así que eres una superbia. He cazado más demonios de los que puedo contar. Tengo amplia información sobre ellos. Una habilidad para borrar la habilidad de otro, anular. Qué descaro para él actuar de manera tan autoritaria ante un emisario de Dios. Eran los más difíciles de perdonar de todos esos demonios basura que hay. Incluso cuando su poder era solo el que volaría si soplaba sobre él, su cuerpo emitía una sensación de presión que superaba con creces a su mana. Esa presión era algo de lo que tenía un ligero recuerdo, así que fruncí el ceño y observé. Su identidad vino a mi mente en un instante. Ah, esa es una forma adoptada por su fuerza de voluntad. Al final, esos bichos que ni siquiera han sido bendecidos se convertirán en una gran calamidad si los dejamos en paz. Qué triste es que haya una superbia que anule el juicio de Dios. El hombre parecía sofisticado. Sin embargo, era una existencia diminuta que necesitaba tomar prestado el poder de los dragones para incluso poner un pie en el cielo. Este es un conflicto inútil, pero al menos, haré que se convierta en una ofrenda a mi señor.
Seguro que sabes cómo hacer reír a uno. Nadie echa una mano. Este hombre es, mi presa. Con mi risa, el ejército enemigo se estremeció. Temblaban de miedo. Tu destino se ha acabado aquí, en este mismo momento. He destruido cientos, miles de demonios. Activo una habilidad que he usado cientos de veces. La luz se agudiza y toma forma en la palma de mi mano. Lo que se manifestó fue una espada de color blanco puro, para cortar demonios, sin breaker. Lo dirigí a esos soldados insoportables que parecían estar bajo la idea errónea de que podían obtener la victoria contra Dios. Velocidad. Maniobrabilidad. Poder ofensivo. Ventaja territorial. En estos cielos, todos yacían conmigo. Si crees que puedes anular el poder de Dios, entonces. Toda la creación se detuvo. En una fracción de segundo, rodeé el trasero del hombre. Ni el Wyvern, ni el hombre, ni siquiera ninguno de mis hombres podía seguirme con la mirada. Al recibir mi Justitia, la espada dejó escapar una luz apagada. Bien, si él puede vencer el poder de Dios, entonces yo mismo lo haré. En el lugar de Dios, te entregaré la retribución celestial. Oh Hugo, las profundidades de mi cabeza duelen. Mis sueños del pasado estaban devorando mi realidad presente. Lentamente abrí mis ojos. No hay sonido. Apenas hay luz. Esa fina oscuridad como la tinta era lo que iluminaba la habitación. No importa cuánto tiempo pasara, la oscuridad era lo único a lo que nunca podría acostumbrarme. Maldita sea Kaiser. No importa cuánto lo odio, no es suficiente. No importa cuánto traiga a colación para matarlo, mis emociones no se aclararán. Lo que aún existía en el fondo de mi memoria era lo que despreciaba por encima de todo. En el transcurso de muchos años, ese nombre que había retrocedido hasta un rincón de mi memoria ganó color y flotó como una burbuja de jabón. La razón estaba clara. Rango 1, el orgulloso Kaiser, Eard Lauder, es. ¡Qué inútil! Es cierto que el muro entre el general y Lord es severo. Pero permaneciendo como clase general, era un demonio que tenía un poder que rivalizaba con los señores del cielo. Ahora, como señor, me pregunto seriamente cuánto poder ha acumulado. Incluso si el rango 1 era una posición excesiva para él, no hay duda de que es un señor demonio superior. Estaba seguro de que ya me había ido y había terminado con ese asunto de hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué es que el Sulcore en mi pecho está actuando una vez más? No había nadie dispuesto a escuchar las palabras que solté. Me levanté de la gran cama con dosel. Era una cama enorme, donde incluso mi estructura de 2 metros podría estar, pero en mi estado actual, podría ser un poco demasiado ancha. Alrededor de la cama había varias formas humanoides. Sin decir palabra, simplemente me miraron con sus ojos como bolas de cristal. Innumerables demonios. Hombres, mujeres, todas las edades. Una variedad infinita. Su ritmo era un poco débil, pero todos y cada uno de ellos era un demonio. No estoy seguro de dónde me había equivocado. No me importaba que algo hubiera salido mal, pero no podía determinar qué hacer a continuación. Mis alas de luz que una vez habían brillado tanto, ahora eran tan oscuras y húmedas. Este caído ya no tenía aliados, y todo lo que quedaba era este cuerpo en sí. Pero eso está bien. Este cuerpo es más que suficiente para cumplir mi propósito. Dios y los amigos, e incluso los seguidores, son innecesarios. Aparte de mi cuerpo, solo necesito una cosa. Dirigí la palma de mi mano hacia uno de los demonios que estaba parado como muñecos. Cuando abracé a Justitia, definitivamente esta no era una habilidad que deseaba. Pero mientras lo tenga, incluso si, es el medio de un demonio. Extiendo los 5 pares de alas que adornan mi espalda. No, realmente no me importaba la razón. Ya soy un demonio. Entonces, no debería dudar en llevar a cabo mi deseo. Ahora, escuché a Lauder. ¿No es el momento de resolver ese partido que nunca antes pudimos? Le enseñaré a tu cuerpo el significado de la derrota. Respondiendo a mi voluntad, los ojos de los que me rodeaban produjeron una luz apagada. Los innumerables subordinados que me rodeaban se inclinaron todos a la vez con precisión mecánica. La oscuridad que los cubría era lo suficientemente fuerte como para anular su pecado y hacer volar su sentido de sí mismos. Contemporizó sus almas. No de Dios, sino solo de mi poder. Oh malvados, perezcan por mi justicia. Fuera de los 7 pecados en poder de los demonios.
En el pasado distante, cuando me habían llevado al mismo nivel que aquellos a los que ridiculizaba como gusanos, el simple hecho de usarlo me producía náuseas. La autoridad del mayor de los demonios. Cuando caí en Demonot sin siquiera entender la razón, era lo que había sostenido desde el principio. Y, naturalmente, llegué a comprender el nombre de esa autoridad. De Irritum. Parte 2. La gloria que una vez abracé. Otoño. O eso me susurraron mis instintos. Pisotear todos los aspectos de la creación y ponerlos debajo de mí. Las emociones más altas que nunca sentí cuando era un señor de los ángeles a menudo se intensificaban, pero nunca se calmaban. Exactamente por eso estoy aquí. Mientras me sentaba con las caderas en el trono de tono negro, un hombre se arrodilló ante mí. Estoy en la cima de Demon Lords. El demonio de la envidia enviado por Canon de Arruinado se arrodilló mientras me dirigía una mirada penetrante. Su excelencia, ¿qué les parece ser los dos? Es un asunto trivial. Mi subordinado se alineó perfectamente en la sala del trono ni levantó un sonido. Entre ellos, solo había uno al que no podía echarle mano abiertamente. El único capaz de hablar. Escuché que el hombre que estaba delante de mí y que fue enviado a observar era un demonio bastante hábil. Me enviaron 5 observadores en total. De ellos, este hombre fue el que tuvo más oportunidades de entrar en contacto conmigo. El vicejefe del cuerpo militar personal del gran rey demonio conocido como la Orden de Black. Ains Gairol. Tenía altas habilidades, incluso en comparación con mis subordinados, un demonio de clase general. Quiso decir detrás de ella enviando una envidia para mirarme, solo pude reír al ver a través de la intención de esa niña. Gran rey demonio, Canon Iralaude. Incluso si tenía poder, era un demonio que ni siquiera había vivido 10.000 años, y carecía de experiencia. Había muchas formas de hacerlo. Si quieres tratar de controlarme, entonces no necesitas números, envía un observador de la clase Demon Lord, o no llegaremos a ninguna parte. En un tono sucinto, con una considerable hostilidad en sus ojos, dirigió su mirada hacia mí. Pero no le prestó atención a nada más. Lo que una vez sostuvo cuando lo enviaron por primera vez aquí, esa inquietud que le producían mis hombres como muñecos había desaparecido de su interior. Su excelencia, hay un solo asunto sobre el que deseo investigar. Lo permitiré. Sí. Recientemente, parece que el número de soldados en tu legión ha disminuido ligeramente, pero ¿estás al tanto de este asunto? Ocasionalmente, una pequeña sombra atravesaba los ojos del hombre. Esa fue la luz de la duda. No hay nada que puedas llamar sinceridad entre los demonios. Una pregunta tonta. Mi ejército existe con el único propósito de responder ante mí. Ya he dado órdenes a las fuerzas estacionadas en todas mis tierras. He enviado al ejército. ¿Por qué? En la actualidad, no debería haber una fuerza hostil en ningún lugar alrededor de su territorio. Correcto. No temo el poder de ese Arlauder, y cualquier otra persona que ponga un pie en mi suelo es como nada. Si hubiera una sola posibilidad a la que temer, sería esa doncella, dando vueltas y aplastando a los señores demonios. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Conozco el poder de una valquiria. Incluso si ella está en el nivel capaz de aplastar a los señores demonio de nivel inferior, no podrá tocar a ese Prideful Kaiser. No, más aún, dudo que sea capaz de enfrentarse a ese Iralaude. Sus atributos eran demasiado bajos. Los rangos inferiores eran una cosa, pero ella no era más que una insignificancia para nosotros. Aún así, en ese caso, esto nunca funcionaría. Alégrate, Valkyrie. Te daré algunos logros. Ángeles. Con esas palabras, los rasgos de Ains cambiaron a una expresión interrogativa. En silencio, parpadeó un par de veces. Con una voz teñida de cautela, prosiguió. ¿Ángeles? Me disculpo profundamente. Realmente no entiendo lo que estás tratando de decir. No dudo de tu ignorancia. Ahora no es el momento. Sí, lo entenderás muy pronto. Dirigí la palma de mi mano. Ni siquiera tuve la necesidad de atarlo con mis ojos malvados. ¿Subjefe? Inútil. La precaución de un demonio de este nivel ni siquiera se puede llamar como tal. Activé una habilidad. Un sentimiento edificante no es diferente de la exaltación que sentí cuando usé el poder de Dios que abracé recorrió mi cuerpo como un rayo. A la espalda del hombre, comenzó a formarse una niebla oscura. En un estupor silencioso, su expresión se endureció cuando la oscuridad se reunió ante sus ojos y cubrió la mitad superior de su rostro. El hombre no lanzó un grito.
Su postura no cambió en lo más mínimo, y solo su expresión facial se contrajo levemente de miedo. Como si se diera cuenta de que se estaba olvidando de algo importante. Sí, pido perdón por mi rudeza, se trataba del incidente del ataque del ángel, ¿correcto? Correcto. Puede ir a informar a Canon y Laude ahora. El ataque del ángel. Una bandada de ángeles había lanzado repentinamente un ataque contra la ciudad de Grey Rock. Grey Rock era una ciudad en el límite de las prisiones Dark y Crimson. La prisión oscura. En el pasado, estaba bajo el control del gran demonio de la pereza, Leigi Slaughterdoles, y ahora mismo, esa vasta tierra estaba bajo la jurisdicción de Earl Lauder. Con 3 veces el área de la prisión Crimson, era extremadamente vasta, y eso fue hasta el punto en que incluso la zona de Earl no pudo cubrir todo. Los ojos de Ain se distorsionaron. Para que me olvide de tal cosa, parece que estoy un poco cansado, informaré, rápidamente. Un tonto. Levanté mi palma de nuevo. Es innecesario. Su malestar y sus preguntas son innecesarias. Ahora olvídese de todo y dé su pequeño informe. Activé otra habilidad. Tercero en el árbol de habilidades de Irritum. 1 para cubrir la verdad con mentiras. Reescritura externa. Esa oscuridad fangosa se comió la memoria del hombre y ocultó su motivo original. Como una pared de papel, la habilidad de anomalía de estado se violaba fácilmente. Todo fue demasiado simple. Mientras que un señor demonio puede oponer resistencia, un general solo puede reunir un empujón suave. Sin cambiar su expresión ni una sola vez, miró sin emoción alguna pensando en lo que había sido sobrescrito. No sé por qué gané algo como esto. No lo hago, pero si va a existir, lo usaré. Para convertir a esos demonios que se supone que debo despreciar en mis herramientas. Esperé un poco a que su mente se tranquilizara antes de dirigirme a él. Es un asunto simple, ¿no? No, adelante, lea al apóstol del gran rey demonio. Sí, iré, e informaré. Ain se fue. Lo miré mientras se alejaba. Incluso mientras mis ojos lo seguían, mi mente estaba ocupada solo por una cosa. De mi enemigo jurado del pasado. Me paré, miré hacia el techo. La voz emocional que brotó de las profundidades de mi alma se liberó de mi boca. Escuchó Lauder. En esta sala del trono sin otro capaz de pensar, solo resonaba mi lamento. ¿Por qué? ¿Por qué es? ¿Por qué mi sentimiento se extiende hasta tal punto? Nunca sentí esto durante las últimas decenas de miles de años y, sin embargo, ¿por qué está explotando desde mi llegada tan lejos en el tiempo? Si solo quisiera destruirlo, si simplemente me arrepintiera de haber fallado en matarlo, entonces todo esto hubiera sido más fácil si hubiera actuado antes de que se convirtiera en un señor demonio, entonces ¿por qué ahora? Naturalmente, solté una mueca de desprecio. En respuesta a eso, el ejército irreflexivo alineado sistemáticamente levantó una ovación. Vanidad. 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 No me hizo feliz en absoluto. No estoy seguro de si los escalofríos que sentí recorriendo mi cuerpo fueron espíritu de lucha o miedo. Para aprender eso, tendré que hacerle enfrentar la derrota. Derribaré su orgullo con mi engaño. 5 pares de alas surgieron de mi espalda. En el pasado, estaban envueltos por una fosforescencia blanca, pero ahora el barro negro moldeó su forma. Al mismo tiempo, el cuerpo desgastado que había hecho apresuradamente por el momento se desmoronó en la niebla. Era la forma de un hombre militarista que yo había ideado burlonamente. Miré mi palma. Era mi cuerpo original, la mitad del tamaño de ese hombre grande, de espalda cuando todavía era un ángel. Sin especializarse en fuerza física, sino en magia, el cuerpo conocido como el que protege el trono siempre estaba disfrazado de vanidad, por lo que comencé a preguntarme cuál de mis formas era el verdadero disfraz. Ahora, párense frente a mí, mis amados gusanos. Mis subordinados asumieron silenciosamente su posición en la línea. Dirigí mi palma hacia el enjambre de demonios que habían perdido su voluntad y tenían sus deseos anulados. Él es fuerte. Yo sé eso. Incluso dentro de este mundo demoníaco, la fuerza de Earl Lauder era la herejía. Ir hacia él de frente es casi imposible. Su habilidad le permitió escapar de mi mano cuando aún no se había convertido en un señor. Ahora que ha alcanzado el nivel de señor demonio, será aún más difícil. Y es por eso que mi autoridad sigue viva. Te concederé el cielo. Irritum es ocultar la verdad y hacerla sin sentido. Activo una habilidad. Sus núcleos. Solo los núcleos son suficientes. Estos demonios de bajo rango no sirven para nada. Así que seré yo quien les dé el poder.
Su existencia tomará el aire por mi bien. Ahora baila con mi melodía, si quieres. Decoración exterior. Cuando invoqué la habilidad, los cuerpos de los demonios comenzaron a burbujear. Eran existencias diminutas. Y para ocultar ese hecho, la retorcida oscuridad los atrapó, y solo tomó unos segundos para que tomaran forma. A partir de terrones de barro, comienzan a formarse alas. Alas de un blanco puro. Las máscaras que habían estado cubriendo sus ojos también se volvieron blancas y se expandieron para cubrir sus rostros enteros. Lo que estaba parado frente a mí eran ángeles. Su poder era una fabricación, pero una realidad. Esa ostentación fue lo suficientemente grande como para engañar incluso al mundo. No había diferencia entre lo que habitaba en sus cuerpos y el poder de la luz. Por lo tanto, existía ese poder para traer la ruina a los demonios. El poder de limpiar la oscuridad había surgido de la habilidad de un demonio. Por eso no tuve necesidad de discutir con el poder que se me había otorgado. No hay forma de que los seres nacidos de mí puedan ser otra cosa. Justicia es. Lo que residía en su cuerpo era la autoridad de justicia que una vez tuve. Pero en este punto, esa era una palabra sin significado. Aún así, para matar demonios, no había una habilidad más adecuada. Esas alas construidas a partir de la oscuridad manchada de sangre comenzaron a brillar como la luz misma. Por extraño que parezca, las expresiones de esas formas inorgánicas endurecidas de mi vanidad eran apenas diferentes de las de aquellos subordinados que siguieron mi ejemplo cuando una vez tomé en serio la voluntad de Dios sin dudarlo. Entre ángeles y demonios, no había una sola diferencia. Desde que era un ángel al servicio de Dios, hasta ahora sin nadie a quien seguir, todo lo que me faltaba era un sentido absoluto de mí mismo. Simplemente se amontonó. La gloria que una vez abracé. Simplemente se amontonó. Los pecados que acumulé después de caer. No me importa si es falso o mentira. La verdad no tiene sentido ante mi objetivo. El poder requiere una compensación. Las decoraciones requieren una base. Mana, poder, deseos, todos se agotan cada vez que uso una habilidad. Pero incluso eso fue algo que solo experimenté como alegría. En proporción a eso, mis tropas se volvieron cada vez más hermosas. Con esa luz engañosa forjada de la oscuridad. Crear ángeles fue obra de Dios. Entonces, aunque sea transitorio, para que yo pueda hacer eso, no hay duda de que estoy más cerca de Dios que nunca con esas alas blancas en la espalda. Cuando era parte de la vanguardia del cielo, tenía poder. Poder abrumador, amor de Dios, justicia. Qué irónico. Incluso después de caer en Demonor, ese poder no ha caído en lo más mínimo. No más que eso, me lamí los labios. Las tropas celestiales necesitan un líder. Para crear una sensación de crisis en esta tierra de demonios, se necesita una cantidad considerable de poder. Seleccioné uno de la línea y apilé aún más fabricación. En poco tiempo, se completó un ángel con suficiente luz para llamar excesivo. No puedo permitir que mi energía se agote. Incluso si puede ser de clase baja entre los santos señores, no debería haber ningún obstáculo para la destrucción de los demonios. El alma coloreada por Irritum. La luz brillante que dio era del color de un ángel, y eso me pareció terriblemente irritante. Sin dejar escapar una sola voz, el ángel se quedó allí. Una máscara de mierda para cubrir la cara. Pero debajo de eso, no existía ninguna expresión. En estas tierras destaca la presencia de luz. Con la habilidad Avistone, sus naturalezas se sentirían desde muy lejos. Si me quedo a su lado, podría eliminar su presencia con habilidades, pero eso será difícil si nos separamos. No, incluso si ese no es el caso, estos ángeles no pueden residir en el cielo. Tal como lo hice una vez para comandar a mis tropas, levanté mi mano hacia el cielo fuera de la ventana. Ese cielo del caos teñido de un rojo sanguinolento. Conquistar. La línea de ángeles salió volando a la vez. Pero en mi corazón, no afloró ni un solo sentimiento de nostalgia. Incluso cuando esa escena seguramente se parecía a cuando todavía era un ángel, el mundo que veía en ese entonces. Parte 3. Todos y cada uno de los deseos deben ser devorados. Tanto los demonios como los ángeles tenían instintos. Los demonios y los ángeles eran simplemente almas correctas y almas incorrectas. Entre ellos, había un instinto para que rechazaran la existencia de los demás. Un incomprensible sentimiento de impaciencia que sacudiría el alma con solo tener uno al lado del otro. Incapaces de soportar un encuentro sin intentar matarse unos a otros, podría llamarse un segundo deseo. Ante mis ojos, Vanity quedó impresionado.
Vi los meses y años acumulados de entrenamiento detrás de la velocidad de ese golpe. Incluso ese cuerpo que había modificado para poder resistir el poder de un señor demonio, esa fortaleza inexpugnable de un cuerpo, fue destrozada sin tener la oportunidad de reaccionar. Independientemente de su verdad, ni siquiera quedó el núcleo de su alma. Como pensé, la posición de rango 1 no era una decoración. Maldita sea, escuché a Lauder. Su poder fue mayor de lo que esperaba. Atacarlo de frente no es más que un movimiento estúpido. De ninguna manera soy un guerrero. Mi objetivo no es el conflicto, sino la victoria. No el proceso, sino la gloria. Desde el principio, ese hombre era una bestia. No tengo ninguna intención de intercambiar golpes con un bruto. Es precisamente por su orgullo que los demonios del orgullo están llenos de debilidades. La debilidad de ese tipo era especialmente clara. Ya he determinado mis pensamientos al respecto. Pero antes de eso, después de que Art salió corriendo para perseguir a Zebul, me acerqué a la chica despistada que dejó atrás. Era una chica joven con cabello dorado y una expresión impertinente en su rostro. Ajena al mundo, desconocida para la tragedia, y sin ningún fundamento, ella era una que despreciaba todo en la creación. Su expresión condescendiente hizo que mi piel se erizara. Mientras tarareaba una alegre melodía, caminó tranquilamente a través de las filas de soldados, e independientemente del hecho de que ella no había hecho una sola cosa, no sentí el más mínimo indicio de endeudamiento en ella. Creo que Art la llamó Hiero. Ella también estaba escondida detrás de Art durante la reunión. Ella era una existencia tan indefensamente débil que no podía entender por qué ese hombre decidió arrastrarla con ella. Odio a los tontos y debiluchos. Siempre ha sido así. Tanto ángeles como demonios independientemente. Tanto para aquellos demonios que solo perseguían sus deseos, y pensaban que todo podía resolverse con un intercambio de golpes, como para esos muñecos sin sentido que pensaban que todo lo que tenían que hacer era escuchar las órdenes de Dios. ¿Por qué es que yo, tengo que hacer parte de algo tan inútil como eso? Ellos son los que deberían estar aprendiendo su lugar. Para cuando me di cuenta, estaba mirando fijamente su forma. Incluso cuando su poder era uno que se apagaría si soplé en él, su imprudencia al quedarse en este lugar era lo que yo odiaba de Demons of Pride. Entonces, si es así correcto. ¿Qué tal si yo, te doy un poco de sabiduría? ¿Qué es? Extendí el brazo del demonio más cercano a ella. Viro agarró su hombro y se volvió con una expresión en blanco. Su rostro indicaba que creía que no había nada que pudiera dañarla aquí. Con nada más que pura curiosidad, miró profundamente en la máscara del único demonio. Era un demonio humanoide con una gran constitución. La mitad superior de su rostro estaba cubierta por una máscara gris. Esa máscara no era solo un accesorio. Cubrir sus rostros, sus expresiones, tenía significado. La expresión de uno era su propia individualidad, y ocultándola, podía provocar cambios en su psique. Era un medio para sobreescribir sus miserables espíritus con una imagen de fuerza. Fue un solo ritual. Una forma de pintar el bien y el mal y los ángeles y los demonios con el caos. ¿O, podría ser que ustedes realmente puedan moverse sin órdenes? Kusu, había pensado en todos ustedes como nada más que muñecos. Incluso cuando la agarró una 2 cabezas más alta que ella, la expresión de Hiero mientras lo miraba a la cara era una sonrisa brillante. Su brazo dejó escapar un sonido sordo al romperse. Pero el rostro de la mujer que hizo tal cosa no parecía tener el menor interés en lo que había hecho. Como alguien que también gobernó Pride, tenía una idea clara del poder que tenía. Incompatible con esa alma suya, una poderosa habilidad overrule. Ah, qué sorprendente es. Sin un fragmento de comprensión de lo que estaba hablando, Viro amplió su sonrisa e inclinó la cabeza. ¿Y qué es lo que necesitas? Pero qué interesante. Un alma afilada. El poder oculto en él había superado con creces a su propio yo. Ese overrule, la definición misma de orgullo, ¿sobre qué base actúa? ¿Y por qué Arda arrastra a una mujer inútil como esta? Interesante. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. El brazo fue liberado e Hiero instintivamente se alejó un poco. El orgullo en su rostro de antes se desvaneció, y una expresión rígida me miró. ¿Quién eres tú? ¿Qué es esto de repente? Los ojos de esta chica que ni siquiera había vivido una 10ª parte de mi vida inspeccionaron mi cuerpo con bastante rudeza. Si bien parecía cautelosa, ni siquiera se puso en posición para la batalla. No estoy seguro de si se suponía que ese era su orgullo o no.
O tal vez fue su porte que ni siquiera veía a los enemigos como enemigos, lo que formó el molde para su firme mentalidad. Toqué la máscara que cubría mi propio campo de visión. Fue una sensación fría en mi mano, la máscara gris se hundió sin un sonido. ¿Ah? ¿Qué se supone que eres? ¿Eres el subordinado de Vanity-san? Engañar. La capacidad de pintar incluso sobre la presencia de mi propia alma y ocultarme de las habilidades de búsqueda fue la mayor ventaja de Irritum. Incluso la zona del abismo de un señor demonio no pudo levantarme. En lugar de Superbia, cuya producción aumentaba a medida que uno se mostraba, la autoridad de Irritum era la de esconderse y, sin embargo, decorarlo. Verdaderamente un acto para el ingenio. Ignoré el pánico de la chica y comencé a observar de nuevo. Bien, no importa cómo la mire, solo puedo ver a un demonio frágil. Si bien ella, más o menos, tenía una fuerte habilidad para anular, ese nivel no estaba en la clase de Monlord, y si tuviera que decirlo, su único punto especial real era el hecho de que Earth la estaba llevando. Incluso si no hacía absolutamente nada, ella era una existencia similar a una hormiga que fácilmente podría ser aplastada por mi ejército. Esa confianza contra los enemigos que sabía que podía vencer, y esta consternación contra lo desconocido. Su cuerpo se estaba preparando inconscientemente para emprender el vuelo, no creo que ella ni siquiera sea una guerrera, esta. Me sorprende encontrar un demonio cerca del lado de Earth. ¿Qué parte de ella tiraba de las fibras de su corazón? Ni siquiera puedo verla como alguien de quien se enamoraría un entusiasta de la batalla. Cualquiera que sea el caso, eso es irrelevante para mí. Lo importante es, si esta chica puede funcionar como la debilidad de Earth Lauder. Dejo a un lado los pensamientos que surgen dentro de mí de inmediato. No, dudo que ella hiciera algo de eso. No hay forma de que ella lo haga. Si pudiera ser destruido tan fácilmente, lo habrían matado hace mucho tiempo. Mi interés comienza a escapar de mí. Aunque ciertamente era una mujer interesante, sin importar qué tipo de existencia fuera, era irrelevante para la inminente destrucción de Earth Lauder. Al ver la forma en que se quedó a su lado y lo siguió, ni siquiera puedo verla como una ayuda, pero más que nada, esta chica, es demasiado joven. Ni siquiera era un guijarro en el camino. Un solo demonio cuya vida o muerte no provocaría ninguna influencia en absoluto. Ignoré a Hiero, mientras ella dirigía sus ojos asustados sin siquiera una pizca de espíritu de lucha, y usé una habilidad. Una luz gris oscura cubre todo mi cuerpo. Las autoridades de Superbia e Irritum. Mi mana se convierte en mi armadura. Pasar por toda la creación y realizar un milagro. Con mi alma en la base, creo la forma de un héroe. Yo lucho. Mi propio poder. Lo apilo. Solo para algún día mostrárselo al mundo. Para mirar hacia abajo en los cielos altos y distantes. Irritum tenía una naturaleza contraria a Pride, pero al mismo tiempo, ambos tenían un solo lugar al que apuntar. Más alto, más grande que nadie en todas las tierras. Supera a Dios y míralo con desprecio. Entendí. Desde el momento en que yo era quien protegía su trono. En verdad, siempre lo había entendido. ¿Por qué me convertí en un demonio? La razón era que yo subordinados solos, ni siquiera recuerdo el nombre de mi único amigo jurado en el mundo. Debo haber sido fuerte. Mis deseos habían excedido mi lealtad a mi Dios. Eso es todo. Ja. Mientras la luz corría por todo mi cuerpo, una sensación placentera similar a la intoxicación atravesó mi mente. Cubre todas y cada una de las partes de mi cuerpo. Incluso si fuera un cuerpo de ficción, contenía mi propia alma. Ya estaba más acostumbrado al cuerpo que había usado durante muchos años que a mi propio cuerpo real. ¿Cuántos años han pasado incluso desde que descubrí mi propia forma? Ya está más allá de mi memoria. Dudo que haya muchos por ahí que recuerden mi cuerpo original. Mi piel blanca se vuelve negra. Mis ojos dorados a plateados. Perdí mi cabello plateado y gané una altura que superó incluso a ese hombre. Mis senos, que no eran más que un obstáculo, estaban cubiertos de músculos y las alas de tono en mi espalda estaban ocultas. Más siniestro, más exagerado y más fuerte. Un impulso como una corriente eléctrica fluyó a través de mí. Eso a lo que nunca pude acostumbrarme, sin importar cuántas veces lo hiciera, fue, para decirlo simplemente, una sensación todopoderosa. Hola yo. La expresión de asombro de Hiero se distorsionó junto con su mayor comprensión de la situación. Su rostro era uno como si estuviera mirando hacia los calderos del infierno.
Ahora, para ti que no tiene el más mínimo papel en esta obra, déjame darte la gloria. Gloria para enfrentarte a tu propio señor. Agarré el brazo de la niña, cuya expresión aún era bastante rígida. Esos brazos eran tan delgados que sentí que si los agarraba con más fuerza, se romperían. La levanté en el aire. Como si recordara algo, el miedo coloreó su rostro y sus miembros se agitaron, pero esa resistencia es inútil. Ninguno de esos puñetazos o patadas puede hacerle nada a este cuerpo. Esa fue la diferencia en nuestras habilidades. Mi acumulación de años hizo que la distancia entre nosotros fuera algo parecido a un adulto y un bebé. No soy algo para romper bajo la regla de alguien como tú. Con su cuerpo todavía en la mano, la empujé contra una pared que se derrumbaba. Ignoré los intentos de su mano de soltarse y miré sus ojos azules. Con el fin de recoger cualquier emoción que tuviera dentro de ellos. ¿Por qué estás vivo? No, esa forma de antes era. Una luz gris rodeó mi mano. Para embellecer el barro con oro y volver a pintar su existencia. Su cuerpo, su alma, su poder, su significado, su memoria, su ser. La máscara debía denotar una persona. Una máscara del alma para mostrar la personalidad de uno, podía cubrir fácilmente cualquier máscara que usaran antes. No cambiaré su forma. Dudo que Earth Lauder se contenga alguna vez, pero existe la posibilidad de 1.000.000 de que esté un poco molesto. Quizás pueda influir en sus emociones. La agarré con la palma de mi mano. No, una A y yo. ¿Qué? ¿Estás diciendo que te hice algo? Su cuerpo patea un poco más para ofrecer una resistencia inútil. Y en su inútil situación, me quedé momentáneamente en silencio. ¿En serio, por qué ese hombre mantenía a esta chica a su lado? No hay una pizca de orgullo en su lamentable comportamiento. Para alguien que prioriza la arrogancia por encima de todo, debería ser el tipo que más odia. Quizás fue mi error hundirme en el silencio, cuando Hiero comenzó a soltar palabras como un vendaval turbulento. En primer lugar, el que atacó fue Arxan, ¿verdad? Definitivamente no soy yo. Yo no hice nothing. Por favor perdóname. Ni siquiera tuve tiempo de detenerlo ni nada. Honesto. Realmente pensé en detenerlo, cierto. Si intentas ponerme las manos encima, mi maestro no se quedará callado, ¿sabes? Feo. Era tan desagradable que ni siquiera sentí desprecio. ¿Estás intentando en serio amenazarme aquí? ¿Puede tu miedo satisfacer el deseo de tu corazón? Este es mi, Irritum, decoración exterior. Hiero abrió los ojos de par en par por el miedo. Su cuerpo fue asaltado por escalofríos similares a convulsiones. Haciendo juego con sus emociones de terror, sus ojos me hablaron. Miedo, reverencia, pánico, adulación. Baila en mis palmas. Conviértete en mi muñeca. La delgada figura de la joven se estremeció. Como para meterse en las profundidades de su cuerpo, una luz gris profunda la invadió. No importa cuán debilucha desesperada sea, si la decoro, al menos podrá ganar algo de tiempo. No le hice una máscara. Eso habría destacado demasiado. Además, si voy tan lejos como para taparle los ojos, entonces tal vez Earth Lauder ni siquiera la reconozca como Hiero. Tampoco cambio su personalidad ni su memoria. Lo que planto en ella es lealtad. A su naturaleza se le añadió una absoluta devoción por mí. Alrededor de su dedo, la luz se concentra en el lugar de una máscara, y un solo anillo grosero tomó forma. No importaba lo que fuera. No hay duda de que para traer cambios a la personalidad de uno, una máscara para cubrir la cara tiene la mayor eficiencia, pero para un demon de su nivel, ni siquiera tengo que usar una. Dio una última gran convulsión antes de dejar de moverse. Sus brazos caídos descuidadamente no tenían vigor, y en sus rasgos pálidos, sus ojos se cerraron lentamente. Libero mi mano. Ignoro a la ex Hierón cuando cayó al suelo y se volvió hacia mi ejército. Sin voluntad de la que hablar. Durante un período de tiempo perpetuo, las almas cuya gloria he acumulado. Ahora, escuché a Lauder. Tú que me has arrastrado del cielo. Pasaron algunas decenas de miles de años, tengamos otra reunión. Una voluntad que nunca antes tuve ofreció poder a mi cuerpo. Inspeccioné a mis tropas reunidas alrededor. No tengo mano derecha. En mi ejército, todos eran todos, y ellos eran mi poder en sí mismo. Eso significa que todos eran todos y todos eran yo. Un individuo, pero legión. Sintiendo mi voluntad, el cuerpo militar se alineó junto a sus monturas. Independientemente de la forma en que se encuentren, lo que tenía ante mí era, sin duda, la legión de un señor demonio. Asentí.
Los demonios enmascarados dejaron escapar un grito de batalla silencioso y sin palabras. El delicado cuerpo postrado en el suelo se levantó. Lo que una vez fue una existencia conocida como Hiero envió una mirada hueca en mi dirección. El orgulloso Kaiser y el devorador, los tragaré a todos en mi pecado. Para el señor devorador, que una vez se comió a un sinnúmero de mis hermanos. A quien dejé escapar y quien se convirtió en el detonante de mi caída, el señor del orgullo. Esos frágiles ángeles que protegieron el silencio sabiendo de los demonios. Esa lastimosa valquiria que había estado atacando esta área últimamente por casualidad. Para los enemigos, son lo suficientemente dignos. Ya tengo los preparativos en regla. Ahora, déjame cubrir toda la creación en mi engaño. Habiendo sido afectados por absorber inconscientemente mi poder, los residentes de Grey Rock me miraron desde las ventanas con ojos incoloros. Cerca de mí, un demonio que conducía junto a un dragón notablemente grande se arrodilló. Vanity-sama, su dragón ha sido preparado. ¿Eh? Normalmente, esa voz no debería haber estado ahí. Lo que había era el demonio que acababa de decorar. Yo miré. Su voz mientras se arrodillaba no tenía el más mínimo indicio de endeudamiento, y su figura, cabello, ojos, voces y poderes no habían cambiado en lo más mínimo desde antes. ¿Qué se supone que eres? Un placer conocerte, Vanity-san. Me llamo Hiero. No estaba preguntando tu nombre. Estoy seguro de que sobreescribí parte de su personalidad. No hice una máscara, por lo que no fue perfecta, pero agregué a su naturaleza. Nunca pensé que sería capaz de conversar tan rápido. El anillo de Irritun que produje estaba indiscutiblemente entrelazado alrededor del dedo índice derecho de Hiero. No estoy seguro de lo que estaba pensando, pero el miedo en su expresión de antes había desaparecido. Tanto su rostro como su postura eran el epítome de la superficialidad. Se alejó mucho de la forma que había anticipado. Su afinidad con la habilidad era excepcionalmente buena. En las pocas decenas de miles de años desde que comencé a usar Irritun, es una escena que estoy presenciando por primera vez. Aún así, mientras la haya forzado a lealtad, no puedo pensar que ella irá en mi contra. Fue una reacción inesperada. ¿Debería destruirla ahora o dejarla en paz? Ni siquiera hay necesidad de pensar en ello. Este punto de inflexión es una oportunidad única en la vida. No puedo estar prestando tanta atención a una pizca de este nivel. Tu maestro no es Eard Lauder. No, al que sirvo, seguramente no es Eard Lauder. La miré mientras decía eso sin dudarlo. No sentí la cubierta de falsedad sobre sus palabras. Esto es solo otro entretenimiento, supongo. Cuanto mayores sean las fuerzas, mejor. Cuanto más fuerte sea la estructura, más estable. Dudo que necesite un escudo, pero tener uno debería ser mejor que no. De todo lo demás, ya le di una parte de mi poder de todos modos. No importa cuán grande sea mi poder, no es ilimitado. De todo lo demás, ya di a luz a 3 señores sagrados y un sinnúmero de ángeles normales. Debería tener a mano tantas fuerzas como sea posible. Que así sea. Síganme si quieren. Entendido. Mi ejército montado sobre sus dragones provocó un temblor mientras se lanzaban. Ya sé dónde están. Esos enormes poderes en colisión eran algo que podía sentir, tal vez incluso si no usaba mi zona del abismo. Sería más difícil para mí ignorar que esas presencias agitan mi alma. En el momento en que me puse por encima de mi propio dragón, Hiero volvió a gritar. ¿Qué? Vanity-sama, para sus propósitos, creo que en lugar de que una bestia corra por la tierra, una voladora sería para su beneficio. Chocar con ese hombre desde el frente es una mala elección de movimiento. Incluso si es el Prideful Kaiser, no tiene la más amplia variedad de ataques para lanzar a través del cielo. Tú eres el que trajo a este dragón no volador a mi lado, ¿no es así? No, quiero decir, nunca pensé que me llevarías, así que... Sentí que mis propias cejas se endurecían. No, en serio, ¿por qué se la llevó ese hombre? Después de que ella desapareció de mi campo de visión con movimientos naturales como para huir, Hiero regresó con un dragón volador. Probablemente era el que había usado para transportarse aquí. Como se esperaba de la posesión del rango 1, tenía una estructura espléndida. Con movimientos como para intentar levantar mis puntos de afecto hacia ella, se acercó y tiró de mi brazo. Esa absoluta falta de algo parecido al orgullo hizo que mi compasión aumentara antes de que mi ira tuviera una oportunidad. No, quizás es algo que logré con el poder de mis habilidades. Si ese es el caso, entonces realmente me disculpo. No,
Ahora, Vanity-san, por aquí. Si bien. Mientras me sentía algo insatisfecho, me puse sobre el dragón volador. Después de eso, abordó un dragón volador más pequeño, probablemente para su propio uso. Por extraño que parezca, me hizo asociar la escena con la forma de hierro encogido detrás de Art. Debería haberla matado sin usar ningún poder, esta personalidad suya. Empecé a imaginar un espectáculo de Art aplastando a esta chica sin un momento de vacilación, y mi propia expresión naturalmente distorsionada. La ciudad de Grey Rock estaba cerca de la prisión oscura. Para los dragones terrestres especializados en transporte terrestre, y para los dragones voladores que rivalizaban con ellos en velocidad, pudimos poner un pie en esas tierras en poco tiempo. Desde el principio, Grey Rock había sido una ciudad estacionada en una frontera nacional, y una vez fue la primera línea de los conflictos entre los demonios hostiles de ambas tierras. También fue una de las pocas ciudades que quedaron después de que tanto Crimson como Dark Prison fueron tomadas bajo el ejército del Gran Rey Demonio. El cielo y el mundo de los demonios eran cabezas y colas. En contraste con el mundo allá arriba cuidadosamente gobernado por la ley y el orden, este mundo demoníaco estaba lleno de desorden. En contraste con la escasez de su actividad, el gran demon Sear Lauder, y su antiguo maestro, Leigi Slaughterdogs de los Slaughterdogs eran demonios de poder demasiado vasto. Si bien pude decir su fuerza en parte por cómo ese Prideful Kaiser que no pensaba en Dios lo sirvió durante tanto tiempo, lo que claramente demostró su fuerza fue la extensión de su zona, que fue capaz de cubrir la totalidad de la prisión oscura varias veces. Más grande que mi prisión Crimson. La extensión de su zona del abismo fue probablemente la mayor dentro del ejército del rey. El actual gran rey demonio, e incluso el anterior a ella, no pudieron extender el suyo en ningún lugar cerca de su territorio, que ya era digno de ser llamado un solo mundo. Era demasiado vasto, demasiado poderoso. Incluso hay rumores de que nunca había sido roto por un señor demonio hostil, y muchos sospechaban que no era solo a través de mana puro, sino a través de la naturaleza aún desconocida de las habilidades de acedia que le otorgaron mejoras, pero el único que sabe la verdad del asunto es el propio rey perezoso. Las zonas eran más o menos el territorio de un señor demonio. Al tocarlo, o incluso acercarlo, el sentimiento opresivo que recorría todo el cuerpo era algo así como una amenaza provocada por el gobernante de la tierra. Y el hecho de que el territorio de Leigi no tuviera absolutamente nada de eso era una de las pocas piezas de información que tenía sobre el señor de la pereza, como dueño de un territorio vecino. Pero no debo olvidar. Eso no significa que no tenga ninguna hostilidad. Simplemente significaba que no tenía ningún interés, y eso era todo. Cuando entré en la prisión oscura, sentí una presencia diferente cubrir mi cuerpo sin la menor resistencia. La prueba de que me había infiltrado en una zona. Las presencias de Earspride, y Cebuls Gluttony, y en la base de las dos, el característico aire de pereza de Leigi. En la extensión de este desierto sin fin, todavía no podía ver la forma de ninguna vida. Estamos cerca. Pero entendí. Incluso si cerraba los ojos, podría decirlo. La distancia a Cebul. La distancia para escuchar. Era algo que mi alma, mis instintos buscaban. Lo que habían estado buscando durante muchos años. Fue la presencia de un enemigo. Ese impulso que no podía, ni siquiera para un ángel caído, definitivamente no era algo de los instintos de un ángel, sino algo que existía porque yo era yo. Se detuvo la presencia de Cebul. Independientemente de lo lejos que estuviera del castillo de las sombras. Parece que no trajo consigo a ese Great Demon de antes, y no parecía haber ninguna forma de vida a su alrededor. Debería haberse apresurado a abrirse paso mientras el guardián de esta tierra estaba en la reunión, pero ¿realmente creyó en mis palabras? ¿O podría ser que ella notó la presencia de Ard en la prisión oscura? Cebul ya no tiene la opción de escapar. Ella ya estaba dentro del rango de Ard Lauder. Una vez que haya entrado en la extensión de la zona de ese hombre, nunca podrá huir de su poder. La distancia entre ellos era algo que Lord Pride podía abarcar en unos segundos. Naturalmente, el hecho de que se hubiera detenido ante esa presencia inmutable probablemente se debía a que ella también entendía ese hecho. Sería difícil interceptarlo en la carrera. Ella planea encontrarse con él en el medio. Recorré los ojos de Cebul. Esos ojos de ella estaban empapados en un infierno de deseo sin fondo. Ese color no era algo que nadie pudiera dejar escapar tan fácilmente. Si fuera para satisfacer ese anhelo de ella, entonces ningún método en el mundo estaría más allá de ella. La clasificación no estaba tan simplemente ligada a la fuerza.
Especialmente con esa bestia Zebul, el depredador definitivo que incluso chuparía el mundo. Y mientras chocan así, seguramente se creará una apertura. Incluso si son falsos, los ángeles pintados a la vida por mí y Ritum todavía tenían la misma velocidad de movimiento que los reales. Mientras esté ocupado lidiando con Zebul, mi ejército irrumpirá en el castillo de las sombras. Esa era la orgullosa debilidad de Art Lauder. La existencia que una vez fue su gobernante. Su fuente. Incluso con su personalidad, no era algo que pudiera permitir. Montado encima de mi dragón volador, Hiero, que iba detrás de mí, levantó una voz nublada. Vanity-san, creo que es mejor que te detengas, ¿sabes? Pero ella es realmente una mujer insolente. Esta actitud después de recibir mi autoridad, tal vez sea solo su personalidad básica. Para mí haber sobrescrito su ego, labrar un sentido absoluto de lealtad en ella, y que ella no haya cambiado en lo más mínimo es simplemente asombroso. Seguramente es una superbia con una naturaleza cercana a la mía. Ese carácter suyo es claramente diferente al de Art. Con el tiempo, tal vez incluso ponga un pie en Irritum. Pero, sinceramente, no quiero que me agrupen con ella. Vanity-san, si te calmas y lo piensas, estamos jodidos, te lo digo. ¿Jodido, dices? Sí. Miré detrás de mí. ¿Qué está diciendo esta mujer en este momento? En primer lugar, incluso si puede ser algo de una habilidad, la forma en que naturalmente te dejas seguir detrás de mí significa que no tienes otro camino en la vida que continuar como sirviente de Art Lauder. Dejé que mis sentidos tomaran el mundo mientras seguía mirando hacia mi espalda. Mi condición física es excelente y mi alma perfecta. He estado guardando mana durante mucho tiempo. Si quisiera, incluso podría crear algunos Saintlords en este momento. Incluso debería poder destruir al gran rey demonio en este momento. Y dices que estoy jodido. Quiero decir, Vanity-san, planeas pelear con Earth-san, ¿verdad? ... Y eso significa. Debido al aleteo de las alas del dragón, era bastante difícil captar el sonido. Pero dentro de eso, sin preocuparse en absoluto, soltó sus palabras como si estuviera expresando un hecho natural de la vida. Vanity-san, ¿planeas hacerte enemigo de Leiji-sama? Lo que escapó de su boca fue el nombre de un demonio completamente irrelevante. Sama. Leiji-sama, ¿verdad? Cucú. Entendí. Esta mujer no era de Art Lauder, sino de Leiji Slaughterdoles, su vasallo, tal vez. No es de extrañar que no actuara como una subordinada de Art. Probablemente no esperaba una respuesta, ya que sus murmullos parecían desvanecerse en algún lugar a lo largo de la línea. Eran susurros demasiado ligeros para incluso ser borrados por el fuerte sonido del viento. Estoy bien con ir en contra de lo que sea que quieras, pero Leiji-sama sola es alguien a quien prefiero no oponerme. Su tono, sus emociones diferían de la atmósfera frívola que había creado hasta ahora, así que me encontré preguntando. ¿Por qué? No estoy seguro de si me escuchó o no, pero no importa cuánto tiempo esperé, no recibí respuesta. Pero que así sea. Desde el principio, no planeé oponerme a ese hombre y, lo que es más importante, no tenía sentido. Si se interpusiera en mi camino, entonces no tendría piedad, pero ese señor que había moderado su pereza hasta el extremo para impedirme, era en sí mismo una historia imposible. Bien, a menos que ocurriera algún milagro. Conservamos el silencio mientras seguíamos volando. En poco tiempo, nos acercamos al campo de batalla. Deberíamos haber estado todavía a algunos kilómetros, pero el aire experimentó un cambio claro. El olor de una batalla, que no podía explicarse con el hecho de haber entrado en una zona. La mejor oración que no había tenido la oportunidad de hacer en miles de años. Mi espíritu de lucha hacia mi enemigo bailó. El cielo, la tierra lloraba. Todos y cada uno de los golpes fueron fatales. Los puños que enviaron mis ojos a la angustia afeitaron la tierra y partieron el aire vacío. Los atronadores rugidos que resonaron a través de los altos cielos, y mana que trascendió con mucho al de un señor demonio normal se levantó junto con él. Probablemente era algo que cualquiera podría haber notado, incluso si no poseían el poder de percepción de un señor demonio. En verdad, incluso sin poner mis ojos en él, podía decir claramente que era un campo de batalla. Parece que Zebul estaba haciendo un gran trabajo para detenerlo. Mi ejército también estaba cumpliendo suficientemente su papel. Demon Lord Class. Los demonios eran una forma de calamidad. Su rabia era destruir el mundo y matar a Dios. El poder del alma liberado por las dos bestias era más fuerte que cualquier señor demonio con el que había luchado antes.
algo que en el viejo mundo de los humanos habría sido aclamado como una leyenda, e incluso en el estado actual en el que nadie se atrevía a inmiscuirse en el mundo de la superficie, seguramente sería transmitido. Ese nivel de finalidad existía en este espacio. Los humanos, no, incluso los demonios dejarían de lado sus deseos en el momento en que sus ojos fueran a capturar esta batalla de leyenda. Matar. Matarte unos a otros. Mis mayores enemigos. Además del mío, todos y cada uno de los deseos deberían ser devorados. Un choque de Demon Lords de alto nivel. Lo que aún no había entrado en mis ojos era, sin duda, bastante repugnante. Pero el momento antes de que pudiera capturar claramente la escena, el dragón siguió mi voluntad y, de repente, su mitad superior se sacudió. Usó su larga cola para recuperar el equilibrio y comenzó a ascender en el aire a un ritmo aterrador. Dentro del estruendoso aullido del viento, fuimos coloreados con la luna roja sangre del sol alto. Seguramente era una vista que uno nunca podría ver en los cielos bañados por la luz. Si nos acercáramos más, se darían cuenta. Eso lo entendí. Por el poder está funcionando. Mis habilidades están borrando completamente mi presencia. Pero incluso si Irritum ocultara su presencia, no podría engañar a la intuición. Y esos dos Demon Lords de allí probablemente podrían sentir fácilmente una existencia sin presencia o dos. Esos señores de los demonios eran seres que se acercaban a los señores de los cielos sin ni siquiera haber recibido la bendición de su dios. Incluso si pudiera otorgar a mis hombres un poder igual al Ángel Lords, antes del poder de Eard Lauder, serían borrados en un instante. Pero aún así, no hay forma de que un hombre sin alas pueda capturar un sinnúmero de ángeles revoloteando por el cielo. Incluso si puede moverse con el mundo que le parece estancado, su cuerpo era uno que solo podía codiciar el suelo. Los siento más allá, mis subordinados, permítanme otorgar una gloria aún mayor a ese rebaño de ángeles. Les daré una parte de mi poder y agregaré más combustible al resplandor de sus almas. La velocidad de las bandadas aumentó aún más. Oh almas inmundas. Por lo menos, quemaos radiantemente en nombre de mi vanidad. Ahora, persíguelo si lo desea. A los que invaden las tierras de tu señor. Muéstrame las profundidades de tu deseo, superbia. Esas antiguas batallas del cielo pasaron por mi cabeza de nuevo. Sin una sola sonrisa en sus rostros, para lograr su justicia, esas vastas legiones de blancos, y aquellos que estaban bajo el control del poder absoluto para perseguir sus deseos, las legiones negras. Pero noté un punto que difería de la verdad de mi memoria. Manipulé libremente al dragón volador alrededor de esa masa mordaz de espíritu de lucha. Sí, realmente era una pequeña diferencia, que yo mismo ya no formaba parte de ninguna de esas legiones. Parte 4. Por eso los demonios son... Los demonios y los ángeles eran entidades contrarias. Pero no es como si sus existencias fueran contrarrestadas entre sí. Contra la luz liberada por los ángeles, la oscuridad que un demonio podía acumular se despejó fácilmente. No importa cuán poderosas puedan ser las habilidades de un demonio, las desventajas con las que nacieron no fueron algo tan fácil de revertir. Mi memoria dejó escapar un sonido chirriante y me dolió. Incluso si me enfrentara a un Demon of Pride lo suficientemente poderoso como para repeler mi Judgment Rain, al final, no debería haber ninguna razón por la que perdí contra uno que ni siquiera había llegado a Lord Leve. Pero, por alguna razón, la conclusión de nuestra pelea había sido borrada limpiamente de mi recuerdo. Vanity-san. ¿Finalmente estás perdiendo los nervios en este momento? ¡Qué tonto! Siguiéndome fielmente de cerca, Giro exhaló una voz susurrante. Acepté esas palabras con una sonrisa y las deseché. ¿Perdiendo los nervios? Yo, el que una vez fue el más cercano en los cielos a Dios, estoy perdiendo los nervios por nada más que un solo señor demonio, ¿dices? Provocaciones inútiles. Cualquiera que abrace tal emoción no tiene las calificaciones para convertirse en un señor. Pero al mismo tiempo, estaba alerta. No tengo ninguna razón por la que me enfrenté a la derrota la última vez. Estoy seguro de que Judgment Rain fue bloqueado. Repelido, disipado. Pero aún así, realmente no puedo pensar que algo de esa magnitud pueda triunfar sobre las habilidades que tenía en ese momento. Mucho menos para alguien que no era un señor. Y en realidad, todavía estoy aquí sin haber perdido ningún poder. Usando los ojos de mis subordinados, observé la escena de abajo. Sus ojos ya habían llegado al campo de batalla. Sin perder tiempo, lo atravesaron a toda velocidad. Eard Lauder y Zebul Glaucus eran aproximadamente iguales.
Escuchó con su movilidad a la velocidad de Dios, y Zebul con su regeneración anormal y alto poder ofensivo. Parece que el devorador es más competente de lo que creía. Entre ellos, no hubo tanta diferencia como lo indica su rango. En este momento, Earslauder probablemente se arrepienta de su decisión de tratar de ocuparse de Zebul antes de pasar a otros asuntos. Incluso si solo pudiera enfrentarlos uno a la vez, debería haber elegido lidiar con mis ángeles en el cielo. La diferencia actual en capacidad. Earth tenía la ventaja, pero si mostraba la más pequeña de las aberturas, entonces el devorador, con su gran área de efecto de gula, inmediatamente le enviaría habilidades de alto nivel. Si tomaba uno solo de esos ataques, entonces el daño que sufriría sería severo. Así que tendré que hacer un movimiento, no. Mientras todavía tenga que determinar qué tipo de cartas de triunfo tiene, la negligencia está prohibida. Y de todos modos, no tengo ninguna razón para ayudar a Zebul. Hacer que se eliminen entre sí es el resultado más conveniente para mí, pero no creo que eso sea posible. Aún así, si lo están haciendo tan duro, incluso el ganador debería tener una deficiencia considerable en el poder. Solo tengo que esperar pacientemente. No puedo ver lo que está pasando en absoluto. Vanity-san, tendémosles una emboscada. Está bien, mientras él está peleando con Zebul, si secretamente envías un ataque desde atrás, incluso ese Arsan lo hará. ¿Qué está diciendo este? Decidí ignorar a esta chica por completo. De todas las cosas, Gero parece estar tratando de burlarse de mí. ¿En qué estaba pensando Leifie cuando la tomó como su subordinada? No, tal vez ella se convirtió arbitrariamente en una. Si pudiera acabar con un ataque sorpresa, ya estaría muerto hace mucho tiempo. En primer lugar, no hay garantía de que Zebul sea mi aliado. Si muestro la más mínima negligencia, entonces no creo que esa mujer tenga ningún escrúpulo en tragarme por detrás. Doy a mis subordinados algo más de poder. Aumento un poco más la velocidad de vuelo. Sé. Entre las habilidades superbia, un ataque de largo alcance, no existe. Earth no tiene medios para detener a una bandada de ángeles, y si los deja pasar una vez, hasta que lleguen al castillo de las sombras, hasta que lleguen a la fortaleza de su antiguo maestro, no hay nada que los detenga. ¿Puede su orgullo permitir tal cosa? No, no puede. Ese es el tipo de demonio que es. Al final, eso es todo lo que hay para el hombre. Vanity-san, solo un golpe. ¿Qué tal si le das un buen golpe fuerte? Solo un solo disparo limpio al pasar. ¿Tiene algo de rencor contra el hombre o algo así? No, no particularmente. Mira, soy tu leal subordinado, así que pensé. Su tono despreocupado y su figura cuando apartó la mirada, no importa cómo se mire, carecían por completo de algo llamado sinceridad. Escuché, parece que tú también has tenido tu parte de problemas. Le di una orden al demonio egoísta bendecido con una forma retorcida de fuerza de voluntad. Solo quiero deshacerme de ella ya. Si vas a decir tanto, entonces ¿por qué no avanzas, Gero? Fue. No, mira, yo no tengo ningún poder, y es imposible. Earth-san es de rango 1, ¿sabes? Señor demonio rango 1. Me matarán en un solo aliento. Esa persona no sabe el significado de reprimirse. Poder, ¿verdad? Dices que no tienes poder. Entonces muy bien te lo concedo. Con este poder en la mano, derriba a Earth. Decoración exterior. Si lo quieres, tómalo. Ahora vete ya. Puse mucho más poder que cuando lo usé por primera vez. Todavía me sobró un poco. Le daré tanto que ya no podrá ofrecer una sola excusa. Te llenaré tanto que sería un desperdicio para un alevín tan pequeño como tú. Te daré poder hasta el contenido de tu corazón. Apuesto a que la clase general es insuficiente. Seguiré vertiéndolo hasta que seas un espléndido señor demonio. Al final, la había impulsado al menos al nivel de un señor demonio de rango inferior. Entre los que están al servicio de ese canon y la laude, probablemente se ubicaría entre los 10 primeros si se clasificara. Quizás esté al mismo nivel que los que están siendo asesinados por esa valquiria, pero no hay duda de que es un lord demonio. Si lo comparas con su nivel anterior, es probable que sea más de 100 veces mayor. Al darse cuenta del poder que se había acumulado en su propio cuerpo, Gero se estremeció. Ahora, te lo di, Gero. Con esto, no debería haber ningún problema. Ahora ve. De verdad espera no, por favor espera un minuto. La verdad es que en realidad no soy un soldado. Maldita sea, incluso después de todo eso, todavía planeas dar excusas.
Quiero decir, no sé cómo usar mis habilidades en absoluto, y, Vanitysan. Mira, esta presencia es. Honestamente, estaba bastante irritado. Para que alguien me cabree más que Eard, no tengo ningún recuerdo de nada de eso durante los últimos milenios. Si es así, incluso si ella no pone a Eard con la guardia baja, quitarle su personalidad y darle una nueva persona puede ser mi mejor apuesta. Sin embargo, parece que no voy a tener tiempo para hacer eso. ¿Cuál es el significado de este? ¿Por qué está ella en un lugar como este? Uno de mis ángeles subordinados en mi rango de percepción desapareció. Llamas absolutas. Por ese fuego anunciado como la fuerza más fuerte en el mundo demonio, varios de los cuerpos de esos ángeles desaparecieron en un instante. Llamas de destrucción. Para reiniciar todo, las llamas de ira. El hecho de que ella no hubiera entrado en mi zona estaba relacionado con la razón por la que mi reconocimiento de ella llegó tarde. No, es porque nunca creí que estaría en un lugar como este. Quiero decir, ese es. ¿Por qué está el gran rey demonio en estas tierras? No lo sé, señor. Quizás ella ha salido a caminar. Oh, pero por supuesto. Esto es completamente inesperado. Pero habiendo estado tan cerca, lo sentí. Sin posibilidad de malinterpretar, este es el mana del gran rey demonio. El gran rey demonio de la generación actual, a pesar de la ira que gobernaba la niña Canon, ella tenía bastante calma, compostura intelectual. No hizo nada demasiado ilógico, y en estos días, rara vez sale como Eard para resolver los problemas que se extienden más allá de su territorio. Por lo tanto, es fácil de leer. Ella es ciertamente poderosa, pero esa mente de no vagar abiertamente hacia el peligro era una que estaba segura de que no se interpondría en mi camino. Y en esa reunión anterior, ni siquiera mostró ninguna intención de ir al frente. Los ángeles que creé descienden uno tras otro. Canon les estaba lanzando ataques. Ella personalmente vino a estas tierras solo para acabar con un ejército de ángeles de este nivel. No, incluso si ese es el caso, no puedo dejar que mi ocultación de Irritun se rompa. Mis planes se están desmoronando. Es imposible. Contra alguien que posee un poder destructivo de primera clase como ella, este ejército de ángeles es casi nada. Disperso mis fuerzas. Para reducir las posibilidades de ser derribado lo más bajo posible. Pero uno por uno, comenzó a eliminar a esos ángeles divididos que se movían a una velocidad considerable. Esto no puede ser, esto es malo. Para que tantos señores demonios de alto rango se reúnan en un solo lugar, qué raro. ¿Raro? Es completamente inaudito. Quizás recuperando su impulso debido a la llegada de Canon, o porque perdieron la necesidad de prestar atención a los ángeles de arriba, la magnitud de los temblores de abajo aumentó en escala. Y en el siguiente instante, el mana de Canon se hinchó. Fue un destello. Una ola de fuego se extendió instantáneamente por el cielo y murió de un carmesí que predijo el fin del mundo. La ola de calor arrasó para quemar toda la creación. Su fuerza merece el nombre de ruina. Esa pequeña niña, usó una habilidad de alto rango contra oponentes de una clase mucho más baja, debería haber un límite para la exageración. Las reacciones que sentí de los ángeles se apagaron todas a la vez. Contra el fuego que venía hacia mí de arriba a abajo, de izquierda a derecha, usé mi propia overrule. Fue una enorme cantidad de energía pura, adecuada para su título. Ella debe estar acumulando un poco de rabia sobre su vida diaria. A lo sumo, han pasado 10.000 años y un poco desde su nacimiento. Los años acumulados de Canon ni siquiera coincidían con una décima parte de los míos. Mi overrule, la superioridad que sentí como líder, el sentimiento de supremacía que una vez sentí cuando un señor de los ángeles bloqueó las inevitables llamas y comenzó a extinguirlas. Mi poder, mi mana me está abandonando. El poder que había almacenado durante tanto tiempo, el poder que había acumulado, para evitar mi destrucción absoluta, tengo que desatarlo. No sé si las llamas habían continuado durante unos minutos, o tal vez solo unos segundos. Y al final, salí vencedor. El cielo se despejó. No quedó nada dentro de él. Ni siquiera un rastro de ese calor quedó atrás. Era como si ese fenómeno que me había envuelto hubiera sido parte de un sueño. Pero mi mana gastado y la continua inexistencia de mis ángeles indicaban la realidad del asunto. Maldita sea. Con esto, Eard ha perdido su motivo de lamento. Con dos señores demonio de alto nivel aquí, la derrota de Zebul es inevitable. Decoración exterior. De mi ejército corriendo por la tierra, de mis acciones, convierto a 3 de ellos en ángeles.
Junto con una luz blanca pura, los ángeles falsos en ascenso fueron derribados con flechas de fuego desde el costado, antes de dejar ni siquiera una ceniza mientras se quemaban. No lo va a cortar, ya veo. Nuestra afinidad es muy mala. Si fuera Earth solo, eso sería una cosa, pero incluso sin alas, Canon poseía la capacidad de destruir las tropas que desplegué en el cielo. Me quedan 500 unidades en stock. Pero no puedo simplemente convertirlos a todos en ángeles. Parecería demasiado antinatural. TSK, maldita sea esa niña. Ella vino a interponerse en mi camino en el peor momento posible. Mi poder es insuficiente. Vanity-san, ya sabes, podrías haberlo esquivado. Habiendo saltado calculadamente de su dragón volador para evadir el fuego en el cielo, Yero me gritó desde el suelo. Su propia montura se había quemado hasta morir. Cierre el infierno. Maldita sea, ay. No soy suficiente. No puedo llegar. 3 de ellos. 3 Demon Lords de la clase más alta. No, incluso si solo fueran Eard y esa pequeña niña Canon, no puedo pensar que sería capaz de destruirlos. Miré a Yero. Eso no es bueno. Eso de ahí es basura. En primer lugar, un señor demonio de bajo rango ni siquiera ganará tiempo de esos 2. Mi suerte estaba en que todavía me las había arreglado para mantener mi disfraz. Ni mi verdadero rostro ni mi estatura habían sido revelados. No, puedo cambiarlos a ambos a voluntad con mi poder. Entonces debería correr. ¿Yo de todas las personas elegiría retirarse? ¿Puedo permitir tal cosa? No. ¿Estás diciendo que voy a huir antes que Canon y Eard Lauder? Permiso, no hay forma de que pueda hacer eso. Vanity-san, cálmate. Por favor, cálmate y dame un poco más de poder. ¿Qué? De todas las cosas, esa basura estaba diciendo algunas cosas incomprensibles con una expresión seria. ¿Qué estás tratando de decir? Por favor, escucha atentamente, Vanity-san. Sus ojos azules brillaban. Tenía los brazos cruzados a la fuerza y, mientras me miraba, no pude sentir ninguna sinceridad por su parte. ¿Qué se supone que es la lealtad para esa chica? Los enemigos número 2, lo que es más, contra Canon-san y Eard-san, incluso tú estarías en un aprieto, Vanity-san. Porque serían 2 contra 1. ¿Cómo es lógico? Ahora intenta continuar. Y entonces, es hora de que brille tu leal subordinado Yero. Si estoy a tu lado, eso hace que sea 2 contra 2, y al menos, tendremos un empate en números. Pero con mis poderes actuales, ya sea contra Canon-san o contra Eard-san, no duraré más que un instante. Ya veo lo que significa que lo que estás diciendo es que si pongo más poder en ti, te enfrentarás a uno de los 2. Eso es lo que quieres decir, ¿correcto? Esta perra, como si alguien de tu nivel pudiera enfrentarse a cualquiera de ellos. Incluso si tuvieras una abrumadora diferencia de poder, perderías en experiencia de batalla. En primer lugar, lo dijo usted mismo, ¿no es así? Que ni siquiera eras soldado. No queda nada para saber de ti. Al escuchar mis palabras, Yeron parecía tener algunas dificultades para hablar. No, probablemente no seré capaz de hacer frente a ninguno de los 2, pero te animaré, te lo aseguro. Ajá. Entonces no necesitas ningún poder, ¿cierto? Damn Asash. Quizás estás tratando de burlarte de mí. ¿Qué pasa con eso? Maldita sea. Este sigue diciendo cosas para avivar mi animosidad. Ya no me importa, perdí mi tiempo. Vamos a confiscarle mi poder. Si recupero todo lo que le concedí, no será nada grande. Pero es infinitamente mejor que dejárselo a ella. Desmonté del dragón. En cualquier caso, desde que me volví incapaz de usar mis ángeles, mis opciones se han dividido en retirada o ataque. Miré a Yero, que estaba de pie en el suelo. Ahora que lo pienso, tengo la sensación de que el destino me abandonó en el momento en que te tomé como subordinado. Que así sea. Como la mayor simpatía que puedo ofrecerles, les daré una muerte indolora. En el momento en que extendí mi brazo para tratar de recuperar mi poder, Yero frunció el ceño. Ah, pero, es que, parecen estar peleando entre sí ahora. ¿Qué? Los manas del orgullo, la gula y la ira se mezclaron para levantar un poderoso torbellino. Desde los ojos de mi ejército que se detuvo a una distancia, Yero estaba, efectivamente, diciendo la verdad. El puño de Eard se dirigió a las llamas que rodeaban a Canon, y la ola de hambre de Zebul se expandió explosivamente para tragarlas a todas. Esta malicia, este espíritu, este escenario, realmente se estaban atacando el uno al otro.
¿Con qué lógica los Demon Lords bajo el mismo estandarte comienzan a luchar entre sí? Además, uno de los tres es el gran rey demonio, ya sabes. Esta terrible falta de cooperación. En las decenas de miles de años desde que caí en demonio, creo que he llegado a entenderlo, pero, maldita sea, es por eso que odio a los demonios. Esto está empezando a sentirse estúpido, así que me voy a casa. ¿Está bien? ¿Qué tal si regresas también, Vanity-san? No, no es que te detengas si quieres participar en ese frente de batalla. Mieron se montó arbitrariamente sobre el dragón del que me había bajado. Sí, esto realmente está comenzando a sentirse estúpido. Es estúpido, y tampoco puedo entender la razón, pero esta mujer seguro que dice algunas cosas increíbles. Aún así, esa lucha a tres bandas, no, participar en esa batalla real será realmente un desperdicio de poder sin sentido. Había una clara tendencia cuando había dos de ellos peleando, pero ahora, apenas comienza a complicarse. Originalmente, los del mismo campo deberían haber estado cooperando, pero parece que Canon está apuntando a Eard por su propia voluntad. Por otro lado, Eard está luchando por igual, y no estoy seguro de dónde viene esa confianza suya, pero parece que su nivel actual de poder sigue aumentando. Los tres tenían los pecados con las capacidades ofensivas más altas, y no sería extraño que uno de ellos saliera victorioso por un solo incidente. Mientras estaba atascado dudando, el dragón volador se había elevado a los cielos y se había ido. No pude recuperar mi poder. Pero, cierto. Seguramente esa chica era bastante inteligente. Para que ella sea capaz de eso en esta situación, todo demuestra que he aprendido mucho. Suspiré. En serio, ¿por qué está Canon aquí? Además de eso, esta pelea parece interminable. Se ha cumplido el objetivo mínimo de enviar a los angelinos, pero parece que tendré que trabajar en mi plan de nuevo. De todo lo demás, debería comenzar a investigar las intenciones de Canon y su personalidad. Mi número de tropas también ha disminuido considerablemente. Tendré que complementarlos también. Perfectamente en ese momento, al final del final, escuché la voz de Hiero desde lo alto. Ah, Vanity-san. Una cosa más que podría añadir, se han cortado su abismo zona por ahora, así que tal vez usted no ha notado, pero, parece como una presencia blanco va en nuestra dirección, por lo que si usted no quiere para asumirlo, le recomiendo que cambie su ubicación. Porque en función de dónde te encuentres, serás el primero en su camino. Kusu, hoy seguro que fue animado. Dijo que lo que quisiera, antes de que la sombra del dragón volador desapareció en el cielo lejano. No estoy seguro de dónde, pero con seguridad para que no se llegue a sí mismo a involucrados. En la dirección opuesta desde el castillo de las sombras. ¿Ese informe que dio al final fue su forma de lealtad? Bueno, supongo que es algo mejor que cero. Una presencia blanca, ¿verdad? Todos los ángeles que creé se han gastado. Y eso significa que lo que queda es otro que bajó del cielo, o quizás la verdadera Valkyrie. Cualquiera que sea el caso, ella no es mi enemiga, pero, si me encuentran, realmente será un dolor. Incluso si puedo ocultar mi propia presencia, no puedo hacer nada al blanco que se acerca. Pero dudo que esos tres se den cuenta mientras están tan concentrados el uno en el otro. Ahora bien, ¿qué debo hacer? Mientras inclinaba la cabeza para pensar, de hecho recogí esa entidad en mi percepción. Estuvo sorprendentemente cerca. Independientemente del hecho de que había ocultado mi presencia, esa entidad venía directamente en mi dirección como una flecha. La distancia era de alrededor de 1 kilómetro. Una velocidad considerable, e incluso si me retiraba, es probable que me alcanzara. Activé una habilidad de orgullo. Fue una habilidad dejar atrás el flujo del tiempo. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que lo usé. Mi conocimiento se agudizó y el tiempo a mi alrededor se ralentizó en varios niveles. Y utilicé los movimientos más pequeños posibles para esquivar a la mujer vestida de luz que descendía hacia mí desde lo alto, rompí su espada de luz e implanté mi puño en su cabeza. Gracias por escucharnos, no se olviden de suscribirse y compartir, dar me gusta y nos vemos.